Hola, hola, muy buenas tardes, saludándoles de las instalaciones de Magnética en el 107.1 y transmitiendo desde el punto más alto de San Luis Potosí, México. Bienvenidos a Coposit Radio, programa del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Yo soy Edgar Jiménez y esperando que tenga un día muy productivo, lleno de energía. Ya de repente estamos sintiendo por fin algunos calorcitos, que bueno, yo entiendo, todavía estamos en invierno, pero bueno, ya estos climas esperemos que también los aires ya estén bajando, porque sabemos que representan siempre un peligro estos aires que están luego en San Luis Potosí. Tendremos hoy de verdad un programón, porque estará con nosotros el doctor Rubén López Revilla. Él es jefe de la División de Biología Molecular y bueno, y miembro fundador del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica AC, el IPICIT, que señores, está de manteles largos este año. De verdad es que habrá una participación muy intensa y usted sabrá pues todo lo que hace el IPICIT, más allá de los que ya estamos quizá inmersos en el sector. Pues señora, que usted nos está escuchando, que usted dice, ay sí, por ahí al lado del colegio, del Coposit, ahí cerca de la presa, que son un chorro de edificios, que son los laboratorios, que ahí están todos los científicos. Bueno, que usted sepa realmente el impacto y la importancia que tiene este importante centro de investigación aquí en San Luis Potosí. Y pues bueno, felicito de verdad que en este marco es el primer programa del 20 aniversario del IPICIT. Felicito a todos aquellos que han construido esta importante institución, divulgadores, directivos, académicos, gente de gobierno, a todos aquellos que han construido, y en especial a nuestros investigadores y a aquellos becarios que han construido también la historia del IPICIT. Le va a encantar la plática del día de hoy y también la selección musical. Quédese con nosotros. Le recuerdo que nos puede escuchar vía internet en www.magneticafm.com, en Magnética en el Facebook, XHAWD 107.1 MHz. Y como siempre, saludo a nuestros coterráneos de la cuna de la independencia, Dolores Hidalgo, Guanajuato. Un fuerte abrazo para allá, todos los que nos están escuchando en Magnética en Dolores Hidalgo, al señor Alejandro, a la señora Lupita, Alex Sofi y Alejandra Hernández, que siempre nos está escuchando. Saludo a Roberto Alonso en los controles y a Raquel Pérez, que también está como siempre presente. Y bueno, sin más preámbulo, quiero darle la más cordial bienvenida al doctor Rubén López Revilla. Doctor, bienvenido al programa. Muy bien, muchas gracias. Pues un gusto tenerlo y bueno, más allá como jefe de la División de Biología Molecular, pues yo creo que vale la pena también retroceder un poquito en el tiempo, en decir de dónde nace, de dónde emana la necesidad o también el proyecto de impulsar un centro de investigación como este aquí en San Luis Potosí. Bueno, pero primero quiero decir que ahora que estamos celebrando el 20º aniversario de la fundación del IPICIT, vamos a celebrar cada mes una de las dependencias sustanciales. Las divisiones. Ajá, las divisiones y los laboratorios nacionales, el consorcio de investigación de zonas desérticas, etcétera, ¿no? Ya. Y el mes de febrero le toca nada menos que a la División de Biología Molecular, y por eso estoy aquí. Así es. No, pues un gusto de verdad. Y que bueno, precisamente en ese tenor que estamos celebrando este 20º aniversario, pues también la creación, de dónde viene hasta claro, la definición de estas divisiones. Es decir, bueno, la gente podrá preguntar, bueno, ¿y por qué definieron esas 5 y quizá no otras, no? Claro, sí. Bueno, esto empezó a fines de los 90. Ajá. O a mediados. Yo conocí a José Luis Morán, al doctor José Luis Morán, que fue el director fundador del IPICIT a principios de los años 90, y a mediados de los años 90 fue cuando ya más o menos cuajó la idea de hacer el IPICIT. Y esto se hizo en parte en la época del licenciado Horacio Sánchez Unzueta, que cuando él era gobernador del estado. Hablando con él, José Luis consultó cuáles serían las áreas, estratégicas que había que abordar desde el punto de vista científico y tecnológico en el estado, ¿no? Y entonces fue que se decidieron más o menos las divisiones académicas del IPICIT, que son biología molecular, ciencias de materiales o materiales avanzados y nanociencias, ciencias ambientales, que al principio se llamaba ingeniería ambiental y manejo de recursos naturales, geociencias y matemáticas aplicadas. Esas son. Así fue como se decidió
cuáles serían las áreas principales del IPICIT. Y que bueno, en ese sentido, ya adentrándonos a la parte de la división de biología molecular, que bueno, yo creo que también la gente dice, bueno, sí refiere el nombre, pero a veces no tenemos a veces la forma en decirles, bueno, que ellos lo entiendan precisamente en qué se encarga la biología molecular. Claro, porque luego dicen, sí, la biología, y luego relacionamos, o hasta le preguntan a los niños, a los jóvenes, a los estudiantes o a los señores que dicen, sí, pues los animales, y cuando abren los animales y las plantas y la biología, y consideran que es eso, ¿no? Pero así en términos, como dicen en español, en sí, ¿de qué se encarga la biología molecular? Sí, la biología molecular es, digamos que una rama de la biología que se encarga de analizar los procesos biológicos en el nivel molecular. Así y es una rama realmente revolucionaria de la biología, porque deriva de dos ramas principales. Por un lado, la estructura de las moléculas, de las macromoléculas, que son las proteínas y los ácidos nucleicos, y la genética. Ok. Sí. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos físicos o físicos brillantes se iniciaron en la biología usando como modelo Escherichia coli, una bacteria del intestino humano, como modelo genético. Y después se utilizaron como modelos todavía más sencillos de genética los bacteriófagos, que son los virus que atacan a las bacterias. Entonces, los grupos que desarrollaron el conocimiento básico de la genética bacteriana y de los bacteriófagos se dieron cuenta que el material genético de los bacteriófagos es el ácido desoxirribonucleico. Porque se fijaron que al infectar las bacterias, lo que se heredaba en la progenie era el material genético y no las proteínas que forman la estructura, digamos, externa, la cápside de los bacteriófagos. Entonces, esa fue una evidencia importantísima y además fue la primera vez que se usaron radioisótopos, fósforo radiactivo, para marcar el material genético, el ácido desoxirribonucleico del bacteriófago T4. Entonces se entendió que el DNA, bueno, el ADN, era el material genético de los bacteriófagos, y se dieron cuenta después de que tenía razón un investigador que había descrito a principios de los años 40 también que el principio transformante de las bacterias era el ácido desoxirribonucleico también. En los años 20, un grupo de investigadores encontró que si se usaban Streptococcus pneumoniae o Diplococos pneumoniae, o sea, los agentes causantes de la neumonía en los humanos, y se inyectaban por vía intraperitoneal a los ratones se morían con las bacterias estas virulentas. Si aislaban las bacterias del peritoneo y las cultivaban, vieron que había colonias rugosas y lisas. Y las separaron y las probaron por separado también en los ratones. Entonces vieron que las colonias lisas no eran más virulentas, habían perdido la virulencia. En cambio, las rugosas sí seguían siendo virulentas. Y que bueno, y ahorita antes que me ganen un poquito el corte, doctor, esto obviamente nos abre un panorama tremendo de aplicación en donde interviene precisamente la biología molecular, desde entraña, y en la entraña de lo que implica los desarrollos pues bélicos, los armamentistas, que luego a veces los relacionamos por cuestiones de ciencia ficción. No es ninguna ciencia ficción, es una realidad lo que da a veces el impulso a veces de los conflictos en términos que impactan en la medicina, en lo social, y todo lo relacionado con la cuestión genética, que también ha venido a ser revolucionario. Y yo le quiero decir a usted que nos está escuchando, estamos con el doctor Rubén López Revilla, y señores, nos vamos con una rola que de verdad el doctor nos trajo selección de primer nivel. Esto es Yesterday con los Beatles. Regresamos. Estamos de vuelta en Coposit Radio. Gracias que nos está escuchando. Yo nada más le quiero recordar que está
la convocatoria abierta de becas al extranjero CONACYT Regional Centro 2020. Es muy importante que si usted visualiza, o sus hijos, o algún familiar, algún conocido, alguien que de verdad tiene interés de especializarse en el extranjero, le comento, esta convocatoria cierra el 8 de mayo del 2020, así que no lo olvide, acérquese ahí, puede usted googlear directamente en la página del COPOSIT, está la convocatoria abierta de becas de posgrado al extranjero. Y le comento algunos datos interesantes. Hay 17 áreas para nivel maestría y otras 19 nivel de doctorado. Que, por ejemplo, yo ya le venía comentando que algunos datos interesantes. Por ejemplo, que en el caso de doctorado también ya aplica el área de humanidades y ciencias de la conducta. Hay áreas como logística y cadena de suministro, manufactura avanzada, minería y materiales avanzados, nanotecnología. Que, bueno, más allá de contextualizarnos en el entorno industrial en San Luis Potosí, que es un motor muy, muy importante, pues también hay otras áreas de aplicación que no nada más es en la parte de manufactura, sino también inclusive en la de servicios, en las pymes, que bueno, mayores informes en el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, ya nos conoce en la página clp.gov.mx/COPOSIT, o ya sabe, estamos ahí unos pasos de la entrada a la Plaza José, y mejor aún, más fácil, pegados al IPICIT. Y precisamente yo le comento, quienes apenas están sintonizando con nosotros, nuestro invitado del día de hoy, el doctor Rubén López Revilla, que ya venimos platicando. Y doctor, bueno, no quiero perder esa línea de contextualizar la relevancia del desarrollo de la genética, ¿no? Nos habíamos quedado en esa parte de la historia que veníamos retomando desde los años 40 y 50. Ah, sí. Sí, les decía que Avery, que era un microbiólogo que trabajaba con las bacterias que producen la neumonía o la pulmonía, ajá, encontró que si cultivaba las cepas estas rugosas y usaba para infectar ratones, los ratones se morían, ¿sí? Pero si las calentaba y las mataba por calor y las inyectaba, no pasaba nada, yeah, ¿sí? Y si inyectaba las cepas lisas por su cuenta, a los ratones tampoco pasaba nada. Pero cuando mezcló las cepas rugosas muertas con las lisas vivas, se murieron los ratones y pudo aislar bacterias vivas que formaban colonias rugosas. Entonces pensó, caray, entonces las muertas malas, las virulentas, tienen algo que pasa a las que no son virulentas. A las que no están virulentas. Y eso puede ser el material de la herencia, ¿no? El material genético. Claro. Y después se demostró, sí, el principio transformante es el ADN de las bacterias también. Ya. Okay, y ahí quedó establecido con los bacteriófagos y las bacterias que el material genético, lo que forman los genes, es el ácido desoxirribonucleico. Y que bueno, esto da una pauta tremenda a los estudios y a la amplitud, claro, que impacta en la sociedad sobre... Y bueno, hoy en día seguimos hablando de eso, de hay enfermedades que si ni siquiera se han podido demostrar si son de carácter hereditario o no, o la transmisión de ciertas enfermedades, claro, y no lo son. Digo, ahí la gran relevancia del área de la genética. Ok, el siguiente avance así crucial del conocimiento en biología molecular fue el modelo de la doble hélice de Watson y Crick. Watson y Crick publicaron en la revista Nature en 1953, en abril de 1953, que el material genético, el ácido desoxirribonucleico, es un polímero de 2 cadenas paralelas, ¿sí? Que contienen la información, o sea, que están formadas por moléculas que se llaman bases repetidas a lo largo, y las bases son 4, adenina, guanina, citosina y timina. Así es. Son las letras A, G, C, T, ¿ok? Y la secuencia del ADN entonces está dada por esa secuencia de las letras. Es una cadena larguísima. Y el hecho de que haya 2 cadenas paralelas quiere decir que hay complementariedad, que una base de una cadena forma un par con la otra. Yeah. Y entonces las 2 al separarse sirven de molde para hacer copias. Fantástico. O sea, el material genético contiene la información para su propia replicación, para que se hagan copias. Y entonces la información genética es la secuencia de las bases en el material genético. Es un concepto fabuloso que revolucionó la biología.
porque además unificó todas las disciplinas. Ahora todas las disciplinas de la biología tienen que están asociarse y se fundamentan, por eso le llaman la molécula de la vida, ¿no? El ácido desoxirribonucleico y los ácidos nucleicos en general. Claro. Y eso ha implicado un avance increíble porque a principios de los años 70 hubo investigadores que pudieron poner genes de una especie en otra. Por ejemplo, el gen de la insulina en vectores de expresión de bacterias y pudieron producir proteínas recombinantes que se llaman, ¿no? Ya. Que son proteínas terapéuticas o pueden usarse para vacunar o bla, 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 lo que sea. Eso, increíble. Y luego, a mediados de los 90 empezó el proyecto del genoma humano. Sí, recuerdo. O sea, la idea de secuenciar el genoma humano completo, y si se dan cuenta, se sabe que si uno, digamos, cuantifica los pares de bases que hay en cada célula que tiene una copia completa del genoma humano, hay 3,000 millones de pares de bases en secuencia. Y la secuencia de esos 3,000 millones de pares de bases es lo que es la información genética de los humanos. Es como si fuera la ficha técnica de cómo producir y ahí está la información para todos los procesos de la vida. Y qué bueno, perdón doctor, en este sentido creo que de alguna manera se relaciona y que a veces creo que se utiliza de manera correcta en algunas áreas y en otras que la gente yo creo que la puede malinterpretar, las cuestiones de mutaciones, o sea, la recombinación de elementos, pues de alguna manera no sé hasta qué grado las consideran o cómo está considerado. No, o sea, las mutaciones, si se ponen a pensar que la información es la secuencia de las bases en el material genético, pues las mutaciones son la base de la evolución. Así es. El cambio en la secuencia es una mutación. Y la mutación puede ser de un par de bases, nada más, puntual, o puede ser por fragmentos que pasan de un lado a otro. Y además puede haber transmisión horizontal del material genético. Por ejemplo, las bacterias que se vuelven resistentes a los antibióticos generalmente adquieren elementos genéticos autónomos diferentes de los cromosomas que llevan la información para la resistencia a los antibióticos. Okay. Y bueno, así también se transmiten enfermedades infecciosas, los virus, por ejemplo. Lo que estamos escuchando ahorita, ¿no? Por ejemplo, ahorita que está en boga esta situación del coronavirus y todo, pues bueno, también la cuestión genética y la investigación acerca de, pues obviamente incide en todo esto, ¿no? Ahora, con el afán de secuenciar el genoma humano, avanzó muchísimo la tecnología para la secuenciación. Por ejemplo, acaba de aparecer un artículo en donde se han secuenciado el genoma completo de 2,600 casos de cánceres. O sea, decodifican absolutamente. O sea, de hecho, Renato Dulbeco, que fue un investigador que ganó el premio Nobel, donde yo, por cierto, hice el postdoctorado, él fue el que propuso que el cáncer es un fenómeno tan complicado que no se podría abordar más que con el conocimiento del genoma completo del humano, ¿no? Y ese fue uno de los argumentos para ponerse a secuenciar el genoma humano. Claro. Pero ahora se pueden secuenciar los genomas de cualquier bicho. De cualquier especie, finalmente. Y se pueden hacer estudios de relaciones filogenéticas impresionantes. Ayer, por ejemplo, la doctora Olmedo, que es la directora del CIMBESTAB, vino a darnos una conferencia magistral también en el mes de la biología molecular y nos habló de todas las especies bacterianas que ellos han podido identificar en Cuatro Ciénegas, ¿sí? Por ejemplo. Allá puede analizarse la biodiversidad, pero de una forma increíble, rapidísima y con muchísima precisión. Y que bueno, aquí me llama también la atención que necesariamente esta cuestión de la codificación del genoma humano, pues también implicó un desarrollo tecnológico a nivel de laboratorio brutal. O sea, la tecnología, pues obviamente no era la que cuando los 50. O sea, por ejemplo, en el IPICIT nosotros tenemos un laboratorio que se llama Laboratorio Nacional de Biotecnología Agrícola, Médica y Ambiental, ¿sí? En donde damos servicio de secuenciación. Ustedes decodifican, o sea, generan por toda ejemplo, la cadena, la secuencia. Si uno quiere
hacer estudios de diagnóstico, por ejemplo. Yo también trabajo un poco en farmacogenética, entonces para identificar las mutaciones que entre los humanos no decimos mutación, porque a nadie le gusta decir que es mutante. Así es. ¿Sí? Sí, menos a los niños ahora, tenemos ¿no? polimorfismos. Ya. ¿Sí? Ese es porque el término. Claro, porque ese es el término, porque Así es. no somos homogéneos, idénticos todos, o sea, nos parecemos muchísimo en el genoma, pero algunos genes podemos tener un poquito diferentes, un cambio de una base por otra, ¿no? Claro. Y entonces es un polimorfismo. Y es lo que tenemos. Una forma diferente. La multidiversidad como especie que tenemos. Sí. ¿no? Y de verdad es un honor tenerlo. Yo nada más le voy a pasar este dato interesante. El doctor López Revilla es el primer genetista graduado de nivel doctorado del CIMSTAF. Entonces, de verdad es un honor, y la trayectoria que tiene el doctor, bueno, estamos con la boca abierta de los temas. Digo, acabo de aprender algo importante, o sea, no es mutación, son polimorfismos los que se van dando. Y bueno, la variedad de las áreas, yo creo, en las que incide obviamente la biología molecular. Vamos a estar hablando más acerca al respecto. No se vaya, vamos con otra rola, que esto para mí es verdaderamente un himno a la cultura, al arte, y esto es también de los Beatles, y nos vamos con Imagine. Estamos de vuelta en Composite Radio, estamos entrando a la segunda mitad, que de verdad estamos con la boca abierta, porque bueno, de verdad estamos recibiendo una cátedra de parte de nuestro invitado de honor del día de hoy, el doctor Rubén López Revilla. Él es jefe de la División de Biología Molecular del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, ACE, aquí en San Luis Potosí, Centro Nacional CONACYT del IPICIT. Un fuerte abrazo, y también aprovecho para saludar a todos los que nos están escuchando en el Colsan, otro centro de investigación CONACYT del área social, del área humanística. Fuerte saludo por ahí a todos los colegas y compañeros, divulgadores, investigadores del Colegio de San Luis, así como los que nos están escuchando del IPICIT. Y bueno, ya nada más yo recordarle que está en puerta el próximo seminario CIE, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad Metropolitana, Unidad Azcapotzalco y la Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas y de la Autónoma de Ciudad Juárez, el seminario CIE, Sistema de Información de Estudiantes Egresados y Empleadores, que se celebrará el próximo 4, 5 y 6 de marzo de este año en el Centro Cultural Bicentenario de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Este seminario está dirigido a académicos, tomadores de decisiones, alumnos de licenciatura y posgrado, así como público en general. Y algunas de las líneas temáticas que tendrá este seminario son estudiantes de educación superior y consideraciones de género, egresados y consideraciones de género, empleadores, mercados laborales y consideraciones de género, que de verdad, bueno, pues es también una cuestión fundamental. Y bueno, doctor, yo también quisiera entrar un poquito en materia, pues de aquellos proyectos que ustedes han desarrollado en la División de Biología Molecular, todo el talento que tiene. Ya nos mencionaba también ahorita, previo al corte, pues han egresado más de 300 estudiantes de nivel posgrado del IPICIT. Y que bueno, en este sentido, ¿cuáles han sido quizá los proyectos que para usted de alguna manera han dejado huella? ¿No? Siempre sucede eso, que es en este proyecto de alguna manera vimos un impacto tremendo social. Algo que nos pueda compartir al respecto. Bueno, nada más hablando un poquito del posgrado, quisiera decir, en el IPICIT hay 10 posgrados, 10 programas de posgrado, que son 5 de maestría y 5 de doctorado, porque somos 5 divisiones académicas, y cada una de las divisiones tiene sus... ofrece maestrías y doctorados. Y hay niveles de calidad en los posgrados. El CONACYT los evalúa, y el nivel más alto es el que se llama de competencia internacional. Entonces, nosotros en biología molecular fuimos los primeros posgrados en maestría y doctorado que alcanzamos el nivel internacional. Yeah. Okay. Eso es muy importante para que los jóvenes sepan que tenemos un reconocimiento de la calidad del posgrado. Claro, que están al nivel de cualquiera. Sí, el más alto, por un lado. Y por otro lado, también la producción, la eficiencia de nuestros posgrados es altísima, porque de los 800 graduados que había en el IPICIT a fines de diciembre del año pasado, 300 fueron de biología molecular. Es grande, o sea, la tasa. Casi el 40% del total de todos los egresados hasta ahora. Claro, nosotros fuimos el primer posgrado que tuvo un núcleo académico de más de 12 profesores, y pudimos avanzar muy rápidamente. Ya. Sí, pero bueno, eso es muy importante para que los jóvenes lo sepan. Y bueno, yo aprovecharía también, doctor, preguntar, por ejemplo,
pues 300 es una representación fuerte, o sea, es la tendencia muy fuerte hacia el área de biología molecular. ¿Usted visualiza, tiene una percepción de que por qué quizá haya más inclinación hacia los estudios de parte de los jóvenes hacia esta área, distinto quizá a otras que pudiera haber en el mismo? Sí, yo pienso que es que las licenciaturas, por ejemplo, afines de biología, biofísica, de ingeniería o biotecnológica, etcétera, tienen una base de biología molecular. Entonces, hay muchísimos aspirantes para la biología molecular en el nivel de posgrado. Y en el término, por ejemplo, un poquito de género, participación entre hombres y mujeres. No, eso es importantísimo. No. Es otra cosa que no nos pueden achacar. Que también no pueden al decir contrario, que no. 2/3 de los graduados son mujeres. O sea, el 66% más o menos. Sí, más o menos. Que son mujeres las que están liderando. Sí, claro. De alguna manera tienen un poquito mayor de habilidad en este sentido. Ellas quizá, no sé, a nivel de laboratorio, a nivel de porque se habla por ahí también. No, yo pienso que pues destacan más, ¿no? Actualmente las mujeres son más dedicadas y más, ¿qué se puede decir? Tienen mejores calificaciones, ¿no? Más comprometidas. Sí, y bueno, porque los requisitos para el ingreso no son fáciles, o sea, tienen que pasar un curso propedéutico, tienen que tener cierto nivel de dominio de inglés certificado con un examen de una agencia como el TOEFL. Propia certificación, claro. Y no es fácil que entren. Y que bueno, en este sentido yo creo que ahorita que usted comenta precisamente la presencia en la habilidad en el inglés, pues también es importante cuando ellos de alguna manera, o los investigadores como tal, pues también tengan algunas estancias o algún doctorado, postdoctorado, claro, que también tengan en el extranjero, ¿no? Creo que una experiencia en el extranjero también fortalece a forjar a los investigadores. El lenguaje de la ciencia es inglés, igual que era el latín en la Edad Media, el lenguaje de la gente culta. En la actualidad, la ciencia se tiene que comunicar en inglés. Y entonces, pues sí, hay que, cuando menos, entenderlo, ¿no? Leerlo. Claro, y que tengan la habilidad. Y dos, que también tengan esa capacidad de socializar de alguna manera y de saberse vincular, ¿no? Porque hoy en día los proyectos finalmente son interinstitucionales, interpaíses. Y bueno, yo creo que también el que los jóvenes de nivel posgrado a veces tengan alguna estancia en el extranjero, pues les ayuda también a... Claro, ayuda mucho, ¿no? Y además nos conectamos y podemos hacer colaboraciones con grupos más consolidados y que tengan más recursos. Que en ese sentido, precisamente en esos términos de colaboración, ustedes a nivel de división de biología molecular, ¿con quiénes han tenido participación en el extranjero? Bueno, pues, prácticamente todos. De todas partes del mundo. Sí. Bueno, principalmente Estados Unidos y Europa, obviamente. Claro. Y de proyectos que hayan desarrollado, que usted diga, ¿sabe qué? Esto es lo que yo creo Lo que pasa es que... Sus top favorites, como dicen. No creo que sea fácil, no. De la cantidad Lo que pasa es que nosotros tenemos 3 áreas: agrobiología, biomedicina y biotecnología, ¿sí? Y en todo eso hemos tenido bastante éxito, ¿sí? En agrobiología, por ejemplo, tenemos grupos que trabajan sobre el estrés biótico o abiótico, o sea, el frío, el calor, la sequía, el exceso de agua que pasas sobre las plantas. Sí, y entonces hay grupos, varios investigadores que están haciendo estudios sobre cómo se puede mejorar la agricultura, sí, con modelos específicos. Y que ahora, bueno, aquí me llama la atención, y también nos comentaba por ahí en uno de los cortes, que bueno, de alguna manera también ha habido proyectos que inciden en la velocidad de crecimiento de las plantas. Sí, ¿no? sí. Que eso también, bueno, ¿de qué manera se da? No, por ejemplo, bueno, el doctor Alpuche tiene estudios para mejorar también el crecimiento él hizo el doctorado en Inglaterra. Y era experto en tomates, su tesis doctoral en maduración de los tomates, ¿no? Y entonces ha trabajado con muchísimos grupos de agricultores aquí, en Villa de Arista, por ejemplo. Claro, y que tiene un impacto tremendo. Claro, y la agricultura. También para diagnóstico y detección de infecciones que afectan a las plantas, ¿no? Él hace eso también, el doctor Sergio Casas. El doctor Francisco Jiménez Bremont es un experto reconocido en la genética y además ha hecho un trabajo impresionante para mejorar la producción de huitlacoche.
Aparte de nuestra planta madre, ¿no? Sí, sí, porque él... Interesante. Él trabajó en Huitlacoche antes de venir acá. Él hizo el doctorado en el CIMESTAD de Irapuato. Y se asoció con agricultores que producen maíz en Río Verde. Y entonces identificó las cepas de Huitlacoche y entonces puede inocular y producir Huitlacoche, que tiene un valor agregado muchísimo más alto que el propio maíz, ¿no? Claro. En fin, claro. sí, sí. Y que comercialmente pues también incide en el impacto de la economía internacional, digo, de la representatividad que tiene México para exportar una industria tan importante como es el agro, ¿no? Por ejemplo, el doctor Luis Salazar, que actualmente es el director, ha trabajado mucho en la adipogénesis, o sea, cómo se transforman los fibroblastos en adipocitos. Y eso está relacionado con la obesidad y la diabetes. Y ha estudiado también muchos principios activos de plantas que tienen efectos sobre el transporte de la glucosa y la resistencia a la insulina. Que ya es propiamente como dicen, el detrás de cámaras de lo que realmente produce nuestros hábitos alimenticios, lo que nos metemos al cuerpo, ¿no? Claro, del por qué estamos haciendo. Y cómo pueden usarse principios activos de las plantas para tratar la diabetes o prevenirla. Ya. Sí. Alejandro de las Peñas e Irene Castaño trabajan con Candida glabrata, que es un patógeno oportunista. Y ellos, ¿cómo funciona? Candida glabrata pues, es un hongo parecido a Saccharomyces, a las levaduras de la cerveza, no muy lejano, ¿sí? Que puede producir infecciones en pacientes que tienen catéteres y que están en terapia intensiva, ¿no? Y que entonces los que tienen las defensas un poco disminuidas y que tienen catéteres implantados por mucho tiempo pueden tener esas infecciones por esa vía, ¿no? Y ellos han desarrollado también patentes para identificar cuáles cándidas son las que están afectando a los pacientes, por ejemplo, ¿no? Qué maravilla, de verdad, es que estamos teniendo un programa de primer nivel, ¿sí o no, Rachel? Y estamos platicando ahorita con el doctor Rubén López Revilla, él es jefe de la División de Biología Molecular, y estamos entrando a la etapa final de Composite Radio, no se vaya, vamos con una rolota también de este cuarteto de Liverpool, y esto es I Wanna... Sigue escuchando los avances, los logros, los proyectos, las ideas y el trabajo que día a día se realiza en materia tecnocientífica en nuestro estado. El progreso se logra con ciencia, tecnología e innovación. Comunícate con nosotros al 128 83 84 y 85. Magnética FM, con un gran enfoque científico, social, cultural, tecnológico, musical, informativo, humano, productivo. Magnética FM 107.1 MHz. Es el momento de escuchar Magnética FM, juvenilmente clásica. Esta es la hora en Magnética. Es la hora 14:49. La temperatura 24 grados. La humedad 18%. La mejor manera de desarrollar nuestro mundo es con ciencia, tecnología e innovación. En un momento, continuamos. Estamos entrando a la recta final de Composite Radio. Gracias que nos esté escuchando desde la casa, desde la oficina, desde el coche, ya recogiendo a los hijos o llegando a comer. Buen provecho para todos. Y que bueno, yo le comento, hemos tenido una plática, una charla de lo más interesante, que yo creo que imposible abarcar todo lo que incluye precisamente el estudio, el impacto y la aplicación de la biología molecular hoy en día, porque bueno, tan solo en el último segmento hemos viajado desde cuestiones del agro, doctor, hasta cuestiones de la medicina, ¿no? De la identificación en catéteres para pacientes. Y bueno, también un elemento fundamental, yo escuchaba, y que también creo que es de interés, no hace mucho tiempo escuchaba que no nada más
la cuestión de transgénicos se daba en alimentos, sino que también pues obviamente se da en animales para buscar algunas curas y todo. Yo en algún momento también escuchaba que jugaban un poquito con, así escuchaba yo el término, que era engañar a las manzanas, que de alguna manera jugaban con la temperatura para que su maduración también pues se viera desacelerada o acelerada, ¿no? Entonces también involucra pues cuestiones de estudio de la genética, cuestiones del agro, y ahí estamos hablando hasta de signos de pesos, digo, realmente, ¿no? En términos de lo que impacta que un agricultor o un productor, alguien que exporta, alguien que vende, pues tenga más rápido o más pronto pues toda su cosecha, ¿no? Sí, bueno, déjame decirles, por ejemplo, la doctora Paulina Barba es experta en amaranto. En amaranto. Ajá. Ya. Entonces ella tiene muchos proyectos sobre el amaranto. Y que de ahí obviamente es un mercado grande. Y se usa para los desayunos escolares y bla, 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 ¿sí? Ya. Y además hace muchos estudios de diagnóstico molecular también, analizando las proteínas sobre todo, ¿no? Ya. Y Antonio de León, que hace biotecnología también principalmente, es experto en mezcal. En mezcal, tequila, o sea, sí, también sí, se mete a las cuestiones de alteración sí. o Bueno, porque él ha trabajado en eso de las fermentaciones y tiene un servicio analítico para evaluar la calidad del tequila. O sea, las tequileras. Tiene convenios con empresas tequileras y él identifica compuestos que pueden ser dañinos en los licores. Claro, que bueno, esto lo hace también muy interesante, digo, no me refiero nada más por la cuestión del mezcal de tequila, sino ya no estoy hablando a nivel de cata del tequila, sino precisamente de algunas cuestiones o compuestos. Sí, por ejemplo, el Laboratorio de Biotecnología, el Nacional de Biotecnología que tenemos, también puede ser diagnóstico molecular de especies microbianas, ¿sí?, que pueden ser muy importantes para la agricultura o la ganadería o para la medicina humana. Y en este sentido, digo, la dinámica que tienen como división y también como laboratorio nacional, pues bueno, también existe un acercamiento y una vía de vinculación para que gente que se dedica al agro, hasta la medicina y todo, oye, yo quiero que me hagas un estudio, yo como tequilera. Claro. Sí, nosotros tenemos un departamento de vinculación que se encarga de enlazar a los empresarios o productores con los investigadores según el área o el problema que haya que abordar. Claro, porque digo, yo de alguna manera alguna vez escuchaba que dicen, bueno, el IPCIT que daba servicio público, y no, es un servicio, pues finalmente, para industria privada, para las instituciones públicas, para el educativo. Se puede dar asesoría o diseño o ejecución de proyectos. Claro. ¿Cuántos investigadores componen la división, doctor? ¿Cuántos más? Somos 16. Entre ellos son 2 investigadores de cátedras CONACYT, los otros 14 somos de planta. Ya. Y que bueno, son los que están participando pues en el desarrollo de los proyectos, y también los jóvenes de posgrado pues de alguna manera también aportan ahí su actividad. Y yo, por ejemplo, trabajo con cáncer cervicuterino, o sea, hacemos diagnóstico molecular del virus del papiloma humano, por ejemplo. Ya. Y he trabajado en epidemiología molecular de la tuberculosis. Nosotros hicimos el primer estudio de identificación de Mycobacterium tuberculosis con métodos moleculares en todo el estado. Sí, y encontramos por primera vez a Mycobacterium bovis, que es la especie que produce la tuberculosis bovina, que es muy importante y que además se transmite a los humanos. Entre humanos puede transmitirse también el bicho el Mycobacterium bovis. Entonces ustedes con la capacidad de identificarlo y todo, pues bueno, de alguna manera un campo de prevención también producen ustedes, ¿no? Y damos servicio, por ejemplo, de diagnóstico del virus del papiloma, de los genotipos del virus del papiloma. Que bueno, ya también es algo de una incidencia también que despegó mucho estos últimos años. Digo, creo que no se escuchaba con la frecuencia con la que ahora lo estamos escuchando, y es una incidencia pues a nivel mundial. Bueno, ¿no? lo que pasa con el cáncer cervicuterino, que es el segundo cáncer de las mujeres después del cáncer de mama, el que tiene, digamos, la característica biológica de que se sabe que es causado por la infección persistente de este virus. Entonces, si se identifica la infección, se puede prevenir el cáncer. Y además, desde principios de los años 2000, se desarrollaron vacunas basados en el conocimiento científico. Claro, si no se hubiera sabido
que el virus del papiloma es el causante de la enfermedad, no se hubieran secuenciado los genes y visto cuáles son los que pueden ser como antígenos para hacer la vacuna. Claro. Y hay vacunas que se están aplicando a las niñas de 5º año de primaria, desde más o menos 2008, 2009. Ya que debido a la edad, pues es la edad ideal. Antes de que empiecen a tener actividad sexual. Sí. Entonces, esto está cambiando el panorama. Totalmente. Del cáncer cervicuterino, ¿no? Y de las infecciones por virus del papiloma en el mundo. No, y que finalmente incide en una política pública hasta de atención post, que dicen, oye, ves que como el caso de obesidad, y estoy teniendo graves problemas en la cuestión de diabetes y de muchas enfermedades que bien se pueden prevenir de acuerdo a los hábitos del ciudadano, de los derechohabientes, y que es el caso del papiloma, ¿no? Que de alguna manera pues hay un efecto de prevención que evita a que llegue a un costo público en materia de salud pues altísimo, ¿no? Sí, bueno, esa es una cosa, voy a aprovechar para el comercial. Sí. Pero es muy importante que las mujeres sepan que hay formas de detección molecular de la infección por el virus. Okay. Y eso es más sensible y más específico que el método de Papá Nicolau. Ah, interesante. Sí. O sea, la mujer que no tiene infección no tiene riesgo. Claro. Pero bueno, ¿hay algún lugar donde puedan acudir o cómo se hacen estos estudios? Nosotros hacemos esos estudios. ¿Ustedes hacen esos estudios? Sí, los ofrecemos al público desde hace muchísimo. Qué bueno, yo creo que perdón, a pesar de esta cercanía con el IPICID, de verdad es la primera vez que lo escucho y yo creo que valdría la pena. ¿Dónde los pueden encontrar a usted, doctor, ahí en el IPICID? ¿Algún dato de contacto? ¿Cómo pueden acercarse a través de vinculación? Creo que es muy importante que la ciudadanía lo sepa. Pues pueden hablar por teléfono. Directamente ahí en las instalaciones de IPICID, que bueno, yo sé que está muy, muy grande el IPICID. No, pero Mireya de la Garza, que es mi técnica, se encarga de con los ella contactos. Puede ver toda la parte de contacto con Mireya de la Garza. Es el 834-2021. Ok, 834-2021. Ahí en la división Sánchez. Con Mireya Sánchez. Señora, pasen la voz. Y si usted no lo alcanzó a escuchar, yo nada más, aquel que lo haya escuchado, que haya sido hombre, pase la voz, señor. Tenemos que comunicar esto. Esto es, creo que, importantísimo. El doctor nos acaba de dar un cierre de oro ahorita en el programa, porque es muy importante. Señores, de verdad es que sin la ciencia este mundo no avanza. Y bueno, finalmente, doctor, yo agradecerle, un honor que nos haya acompañado el día de hoy. Y quiero disculparme Adelante. de que no puedo hablar de todo lo que hacemos, claro, ¿no? Porque, es bueno, gigantesco. no mencioné a algunos de mis colegas y los trabajos tan importantes y tan hermosos que ellos han llevado a cabo. No, y va a ver que los vamos a tener en este marco de 20 aniversario del IPICID, a toda esa gran comunidad de investigadores, pero bueno, de verdad ha sido un honor el contar el día de hoy con el doctor Rubén López Revilla, él es jefe de la división y bueno, miembro fundador del IPICID. Yo le comentaba, el primer genetista graduado del CIMPESTAB en la Ciudad de México. Un honor haberlo tenido el día de hoy, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias y de verdad es que, bueno, yo estoy encantado con este programa. Sin más, le recuerdo que el COPOCID es su mejor aliado en vincular, financiar, capacitar y divulgar en materia de ciencia, tecnología e innovación. Estamos a sus órdenes en slp.gov.mx/COPOCID, nuestras redes sociales, Facebook, @COPOCID, Facebook, Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, y en YouTube como COPOCID. Y ya sabe que estamos aquí unos pasos de la entrada a la Presa San José, en camino a la presa número 985, gracias a la Fundación Nikola Tesla AC en los controles. Gracias Roberto Alonso, gracias a Ana Alex, Ale Mendizábal y a Raquel Pérez por todo el apoyo. Saludo a todo el gran equipo del COPOCID y del IPICID, a todos los miembros de la red de divulgación, y antes de cerrar con más música, a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del COPOCID, yo soy Edgar Jiménez y nos vamos con esta super rola también de los Beatles, que esto es Paperback Writer. Hasta la próxima. Paperback Writer.